Hola a todos. Bueno, nuestro grupo se llama sobre preparándonos para el siguiente ciclo macroeconómico, pero y sus riesgos. Aquí están los integrantes y bueno, vamos a seguir. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ya, bueno, con una recuperación post-COVID en curso, es tiempo de que los nuevos líderes comiencen a considerar cuál será el siguiente ciclo económico. Pero para ello, ¿qué es un ciclo económico? Es una serie de fases por la que pasa una economía y que suceden en orden hasta llegar al final donde comienza un nuevo ciclo. Es decir, en definitiva, siempre van a existir ciclos económicos, los cuales, por ejemplo, suponiendo en la parte más baja del ciclo se conoce como la depresión, que es cuando las empresas quiebran y tienen muchas pérdidas, es decir, una pérdida total de la economía. Luego de eso viene lo que es la época de expansión, que es cuando el empleo de los factores productivos aumenta, por lo que también aumenta la producción de bienes y servicios, es decir, hasta llegar a un cierto de auge. Pero este auge no es del todo bueno porque da origen a la inflación, ya que como se produce más, se consume más, el nivel de los precios va subiendo y esto da posibles entradas a burbujas económicas. Luego de esto, de esta etapa de auge, que es cuando todos son felices y viva la fiesta, viene la etapa de la recesión. ¿Qué es la recesión? Es cuando dicha inflación que nombramos anteriormente empieza a hacer decaer la demanda, por lo que el mercado de factores productivos o empleo de factores productivos se ve reducido. ¿Qué pasa con esto? Esto viene a ser una pérdida, o sea, la economía va en decadencia, pero esto da origen a un nuevo, como lo nombramos anteriormente. Ahora, el ciclo de vida de la expansión, que se puede ver mejor a través del lente del mercado laboral, como lo hemos hablado en partes anteriores. En esta etapa joven es donde es fácil entrar al mercado, acceder a empleos y este tipo de, de interacciones entre el mercado y el mercado laboral. Luego de esto viene cuando los mercados ya se tienen una etapa como de contracción que es ocasionada por la inflación, donde se puede ver aquí a continuación. Y bueno, de ahí se vuelve a repetir el ciclo una y otra vez. Estos ciclos no son tan recomendables por lo que se quisiera llegar a un tipo de auge y quedarse ahí, pero así es la economía y por esa razón se pueden ver ciertos tipos de crecimiento. En ciertos ciclos tienen una repetición pero con tendencia creciente, es decir, van aumentando. A continuación, mi compañero. De acuerdo, según lo que se puede ver en esta gráfica, son en los primeros inicios del siglo, lo que es posterior a COVID. En esta gráfica se muestra los niveles elevados de desempleo, generalmente apuntan a muchos años de expansión antes que el mercado laboral se ajuste. Pero si se puede notar, en el camino posterior al COVID es una pendiente mucho más favorable para el mercado laboral. Se viene ajustando después del COVID. También mediante esa gráfica se puede dar a entender que se desconoce cómo es la expansión del post-COVID y cómo cruzará el mercado laboral ajustado en la economía de lo que es de Estados Unidos, lo cual se puede observar que es de un 4.5% y actualmente puede ser un 6.3%. Debido a esto, se puede también deducir que los riesgos en esta economía son más por longevidad que cualquier otro motivo. Hay desequilibrios macroeconómicos particulares en cuanto a la política y lo que impulsa su mayor crecimiento, lo cual hace que se afecte los mercados de labores ajustados y a la vez hay un auge de los servicios. Entonces, esto llega a ser contradictorio, ya que se debido a la longevidad y esa recesión hay en los servicios. No obstante, los bloqueos y el distanciamiento por el COVID de la pandemia son los servicios más volátiles. Entonces hay un problema en el mercado en ese sentido, lo cual hace que la explotación y la producción física no sea tan rentable. Y lo que se necesita actualmente es eso. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo. Eh, Hoy en día la inflación está muy anclada no solamente
le permite a los que sean responsables de la formación de la política, sino también de cómo van tomando sus procesos, y eso es lentamente. Hoy en día se puede ver que la política de Estados Unidos es muy legislativa y se mantiene de manera constante, pero es muy lento su progreso. Las decisiones que toman no son a corto plazo, sino son a largo plazo. Entonces, la inflación que van a obtener no supera los objetivos que ellos tienen predestinados, y esto hace que pongan un fin a un ciclo y amplíen un margen de estímulos, lo cual hace que se convierta en una política fiscal agresiva. Esto es muy diferente a lo que es la política monetaria, la cual está haciendo en Estados Unidos, pero hace que principalmente los instintos de expansión sean externos que internos, lo que hace que que sea diferente el futuro de la política y se vuelva un poco más audaz, y posiblemente de esta manera se haga estimulación a cada persona. A continuación, mi siguiente compañero. Como se mencionó anteriormente, estas burbujas económicas creadas en los ciclos económicos, en cada economía, son, son un riesgo importante en el ciclo económico, ya que estas surgen rápidamente y son de difícil gestión para nuestros representantes políticos. Las dos últimas burbujas económicas, .com de 1990 y la burbuja económica Housing de los años 2000, son dos de las tres últimas burbujas que han permitido el acabar con los dos últimos ciclos económicos. Estas burbujas pueden presentarse de distintas formas, tanto en la valoración, calidad, cantidad y velocidad de los bienes o activos. Cuando los ciclos son de larga duración, es fácil que se presenten estas burbujas económicas, más aún cuando la política monetaria no es tan rígida. Tenemos cuatro distintas formas de las burbujas económicas en su escala. Una de ellas son las burbujas de los productos, las siguientes las burbujas transversales, las siguientes son las burbujas de ciclos finales y por último tenemos a las burbujas sistémicas y relevantes. Las burbujas anteriormente mencionadas son endógenas, es decir, que se producen dentro del ciclo económico y crecen con el paso del tiempo. ¿Cómo pueden prepararse nuestros líderes políticos para mejorar la resistencia ante estos cambios bruscos en los ciclos económicos? Como primero tenemos la capacidad de crear una supervisión, análisis y planificación de escenarios a seguir. Como segundo tenemos mantener flexibilidad ante inversiones expansivas para crear resistencia a posteriores retrocesos. Tercero, comprobar estrategias y planes de presión. Cuarto, priorizar, gestionar y medir la resistencia de forma explícita y tomando en cuenta las compensaciones que se tienen al tomar políticas monetarias para hacer frente a estas burbujas económicas. Y por último tenemos tener apertura intelectual y capacidad para considerar y aplicar estrategias contrarias cuando éstas sean necesarias. Como conclusiones, podemos decir que, aunque no podemos predecir el siguiente ciclo económico, conocemos algunas de sus características generales, sus riesgos y las oportunidades que tenemos para hacerle frente a las mismas, con lo cual podemos minimizar el riesgo de las estrategias expansivas que apliquen nuestros representantes políticos. Eso sería todo. Gracias.